Oye, mi gente, tenemos casa llena hoy. Tenemos nuestra primera entrevista. Valentina, ¿cómo te sientes? Muy bien, Vam- nerviosa. y vamos a Muy estar bien. tocando temas muy interesantes. Vamos a estar hablando de relaciones jóvenes. ¿Funciona tener una relación joven en el 2022? ¿Beneficia eso en un futuro? ¿Las relaciones jóvenes todavía existen duraderas? Y obviamente los temas picantes los vas a encontrar aquí con nosotros. Pero antes de empezar, les quería dejar saber que este episodio ha sido traído a ustedes por... Kenny Valen TV. No, los demás son copias. Suscríbete ahora mismo, dale click al botón de subscribe, activa la campanita y activa las notificaciones ahí a través de la campanita para que no se pierdan ninguno de estos maravillosos podcasts. No olviden darle like, compartir y dejarnos sus opiniones allá abajito. Claro que sí, entonces estamos en Spotify, en formato de Spotify, en formato de podcast ya en Spotify. Yo no sé qué dije ahí, pero la pauta quedó dura. Vayan a Spotify también, pones Kenny Vale y disfruta de los podcasts En Spotify. en Spotify. Ok. Yo quiero que recibamos con un perfecto aplauso a estas dos personas que, by the way, todavía, hombre, son bastante cercanas a nosotros. Vienen acá a contarnos nuestra historia y a compartir un poco de ellos mismos, en lo personal, en lo no personal. Y, by the way, también van a estar bastantes veces aquí. So, aprendan a conocerlo. Un aplauso a Zoe y a Matthew. ¡Wow! Oye, ¿cómo se sienten estar aquí con nosotros hoy? Good. Bien. Oye, Nervioso. ¿cómo se sienten? ¿Cuánto tiempo llevan ustedes? Un año, vamos para 3 en agosto. 3 años. ¿Y qué edad ustedes tienen ahora mismo? 21. ¿Y tú, Mati? 21 también. ¿Tienen la misma edad los dos? Yeah. Sí. Ok. Si tienen 3 años juntos, 21. Empezaron desde los 18 por ahí. Ya. No, 19, ¿no? No, empezamos a los 19, 18. A los 18. ¿Y cómo fue que se conocieron ustedes? Porque obviamente en la escuela se conocieron o no. Ya. Pero Cuéntanos esa historia. ¿Cómo fue que se conocieron? No, primero Zoe y después Matthew. Sí, Ahora se vamos a ver concuerdan. las dos versiones primero. Vamos a ver las dos versiones. Cuéntanos, Zoe, primero tu versión de cómo fue que se conocieron. Oye, Mati, no te vayas a copiar después. nosotros tuvimos 4 años en la misma escuela. Y no nos dimos cuenta de ninguno de los dos hasta senior year. Hasta en 12 grados. Estaban los dos en la misma escuela, Ajá. pero nunca ni se miraron. Yo no sabía que existía y no sabía que yo existía. Ok, ¿y qué más? Y en senior year teníamos una clase juntos. Y todavía yo no sabía que él existía y yo existía. Y que él no sabía que yo existía y yo no sabía que él existía. ¿Y Matthew era como que el nerd de la clase o era el que jodía en la clase? I don't know, porque yo nunca le puse atención. Oh, pues, Like, pues Aaron, yo yo creo no que era el sé. nerd entonces porque los que joden siempre todo el mundo los conoce. Yo no sé, but nosotros cuando nos dimos cuenta que estábamos en la misma clase ya era al final del año del Oh, the end of the year. Like cuando estábamos a punto de graduarnos. Ustedes tuvieron una larga historia en la misma escuela, pero no se conocieron hasta que le faltaban 2 o 3 meses para salir de la Quedaban escuela. como 3 semanas para que se acabaran las clases. Wow, ¿y qué más? Fue en diciembre. Uh-uh. No, No, it was like in... Oh. no, diciembre. Cuando te conocí. Oye, No. No, because era en summer. Like, era cuando ya se iba a acabar la clase. ok, lo importante es que se conocieron, ¿no? No, pero ¿Ya se ¿cómo? olvidó? ¿Cómo? Está bien, está bien. So, está- ajá, Ok. so, él tenía pareja. Oye, espérate, Ok. espérate, ¿cómo así? Ya, él tenía pareja los 4 años que de high school. Parejas. Parejazo, ok. Porque duraron Parejas. 4 años. ¿Él te empezó a hablar a ti o No, 3. tú le empezaste a hablar a él? Él me empezó a hablar a mí. Con su pareja. No, Parejas. ya habían terminado. Oh, Estaban ay. teniendo problemas. No estaban como terminados, pero no terminados. Luego yo no. Estaban como Pero que... la cuestión es que cuando él me habló, bueno, de hablar como relationship, él empezó. Pero yo fui la primera que le hablé porque yo un día no fui a la escuela Ok. y yo necesitaba la copia de la tarea y era el único que la tenía. So yo le dije, y sin conocerlo y sin nada, yo le dije, tú me puedes pasar la copia de la homework. that's how. Pero Déjame después de preguntarte ahí- algo, antes de seguir. ¿Cómo te destacas tú misma en la escuela? ¿Cómo te consideras tú misma? ¿Estudiosa? ¿Te valía mierda? ¿Terminaste? To ¿No be honest, terminaste? yo me gradué copiando. No, mentira. Yo hacía mis cosas, pero Hell no. yo no... Mierda. Ok, no ok. sé cómo me gradué, pero me gradué. Ok, después, ¿qué pasó But- después del...?
So, yo le mandé eso y después de ahí yo no le volví a hablar. Y él me empezó a hablar Ok. como en cuestión de amistad. Como para vacilar y Ajá, esto. like just friends. Y después cuando él me empezó como que ya yo sabía como que, a mí no me gustaba él, so yo lo puse en The Friendzone. Oh, tú lo tenías como que, ok, tú eres panita, pero Ya, no me yo gusta se lo nada. dije, like, yo como que, oh, we're gonna be like best friend, whatever, pero like, no, Wow, nothing. entonces, ¿qué fue? Yo sé cómo va a saltar, pero esto me dio curiosidad. ¿Qué fue lo primero que viste antes de que te... Porque obviamente era pana tuyo ahí, ¿verdad? Yo, esto es lo más estúpido. ¿Tú ¿Qué sabes va? cómo yo empecé como a have feeling for it? Cuando él me testeaba, él todos los días me decía good morning. Y hubo un día, después de la graduación, I still remember, que fue el Open Night, tú sabes, que hacen como que una fiesta para los seniors, whatever. Ok. Y ese día, él no me dijo good morning y no me testeó en todo el día, como hasta las 7 de la noche, que me dijo, oh, tú no tomaste una foto, remember, en la grabación. Oh, sí, 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 Y sí. ya tú no tomaste una foto. Y ese día me dijo, mándame la foto que te tomó tu hermano. En Daisy no me dijo good morning, nada, se le dijo, mándame la foto. So, era como que tú te So- sentiste que ese good morning, por lo menos, lo primero, Yeah, abría well- los ojos y lo primero que veía And I was era like, los detalles así, yeah, yo detalles estaba puros. like, ese día I was like, mirando mi teléfono dos times y no me escribían. Y cuando me escribió para pedirme la foto. Ni un hola, ni nothing, just that. Yo siento que Like- después de este podcast, Valentina me va a decir, oye, si tú no me dices good morning, vamos a pelear. And So, then, después de cuando cuando yo me di cuenta que me estaba dando sentimientos Ajá. por él, yo paré todo rápido. Porque yo sabía que él estaba terminando una relación de 3 años y something. Y tú sabes, like, una relación larga, and whatever. So yo le dije como, like, look, yo estoy teniendo sentimientos por ti y Bien. esto, pero I know que tú estás terminando una relación y yo no quiero que tú me uses para olvidar a la Y otra en ese persona. momento, ¿tú estabas buscando a alguien para serio o por joder? Estabas estoy sola, que vamos a joder un ratito. No estaba ni en la jodera, pero tampoco estaba buscando a alguien. Eso fue como algo instantáneo, como Ya, que algo déjame que tratar a ver qué inesperado. pasó. Ya. Pero también estaba como en esa duda de que, este se acabó de dejar, no quiero que de esto. Y porque por todo el tiempo yo se lo decía a él, como que, oh, como que vamos a ser buenos amigos, whatever. Pero cuando yo me sentí así, yo le dije, oh, como vamos a parar esto. Like, yo no quiero seguir como hablando porque estoy teniendo sentimientos. Ok. Y yo sé que tú estás terminando esta relación. Ujú. Y él no quiso. Y Ay, él hasta le dijo a la pareja, como que, oh, mira, ya, yo quiero algo serio con Zoe. Y ese día, yo, like, como que me gustó que lo haya dicho, pero al mismo tiempo fue como mal. Porque yo no quería que la pareja de él pensara que nosotros teníamos algo con ellos estando juntos. It never happened porque nosotros cuando empezamos a hablar ya no estaban juntos. Y yo siempre lo puse a él en la friendzone. Era como que friend. Como friend. Y después yo me fui de vacaciones. Después de la grabación, una semana después yo me fui para Puerto Rico. Fuiste a Puerto Y Rico. después ok. para Florida. Y mi carro estaba dañado ese día, so yo no lo pude recogerlo, darle un ride y él caminó hasta mi casa para despedirse. Pero no éramos nada. Oh, diablo. No éramos nada, so él caminó y eran como las 10 de la noche. right? Y él caminó para verme. Antes de que te fuera para Puerto Rico. Ajá, pero no éramos qué nada. lindo. No éramos nada todavía. ¿Y ni un besito le diste por eso? Ese día él me dio un beso. Tacho, como... No, ese fue el primer beso, ¿no? Yeah, fine. No, pues yo iba en bicicleta a conocer a ir a ver a Valentina. Hacho, y te fue caminando. ¿Tú te imaginas que A las 10 de la camine noche. y no le dé ni un besito? De esto la cosa. Ay, ¿qué pasó después de que te volviste? Fuiste a Puerto Rico. Yeah, fueron 2 semanas de vacaciones porque fue una semana en Puerto Rico y una en Florida. Diablo. Cuando 2 yo, semanas. él me siguió hablando y qué sé yo, pero yo todavía tenía esa duda de la relación de él y qué sé yo. Y en Puerto Rico, en ese viaje, se hablaban y qué sé yo. Ya, hasta por la noche nos quedábamos dormidos hablando por teléfono y everything. Por Y curiosidad. testeando. Después de ese beso, ¿qué fue el primer mensaje que se mandaron? ¿No se acuerdan? Tú sabes que nunca mencionamos ese beso. Después de ese beso fue como, like, Como que nunca hablamos no del fue, beso. No fue oficial, no fue como Ya, fue oficial. como... él me empezó a decir baby, I remember, que tú me empezaste a decir baby. Yeah, El beso pero, mágico. But I was like, yo siempre tuve como eso, and I was like, no. And then, yo llegué a Florida y el primer date de nosotros fue en East Rock. East Rock, Fuimos ok. a East Rock y la pasamos bien ahí en whatever, pero ese día... I don't remember si nos besamos o no. Y ese mismo día, actually, mami lo conoció cuando fuimos a East Rock. Ok. ¿Cuál fue la Nadie lo impresión conoció. de tu mamá? Fíjate, mami lo quiso a este desde... fíjate, So, ¿tú sabes qué? Tu mamá conoció a Matthew primero que la mamá de Matthew conocerte a ti. Yeah. Ok. So, mami conoció a... Porque mami siempre quiere... Tú sabes, like, como ya yo había salido con él, quería saber
Ok, ya vamos a mami. dar una pausa porque Va. quiero llevar a Matthew en el mismo camino. Yo Entonces, tengo. vamos a ver tu punto de vista. So, según Zoe, tú te estabas dejando de esa pareja. Sí, parejas. Ex pareja. No, en ese tiempo era pareja. Parejas. So, te dejas de ella Exparejas. y empiezas a hablar con Zoe. ¿Cuál fue tu punto en ese momento? ¿Tú la querías como amistad o te dio interés de conocerla o ya como que viste algo que te gustó? Quería conocerla, pero en mi mente yo estaba diciendo que si esto no trabaja, yo voy a singar con todas las mujeres. Ay, No, ay, ay. that's wrong, that's wrong. No, yo lo dijo mal porque tú me lo dijiste. Él me dijo que el plan de él, después de la graduación, era Ajá. y la fiesta, estar con todas las mujeres y todo. No, él nunca estaba pensando graduarse y estar en un relationship. Ajá. So, That él estaba era como su que, plan. ok, me voy a dar una oportunidad. Ya mi expareja no sirvió para la basura. Voy a tratarla aquí. Si esto no sirve, voy a. No, la idea de él no era ni tratar conmigo. La idea de él era graduarse y estar con los amigos en fiesta y conocer todas las mujeres. Sí, porque Esa era la idea de él. ojo, estamos hablando de unos chamaquitos en ese momento, era pues, 18, 18, ¿verdad? Hablaste con ella. ¿Cuándo fue el momento desde que empezaron a hablar hasta Puerto Rico que tú dijiste, me gusta esta persona? ¿Cuál fue? Yo no sé si te acuerdas, hace 3 años atrás. Es normal, yo no me acuerdo. Los invito a que vean mi historia en mi canal de YouTube, para que vean, no me acuerdo de casi nada. ¿Cuándo tú piensas que fue ese momento que tú dijiste, diablo, como que la extraño? Tú no te vas a acordar. pero Siento me acuerdo. yo que, no, pues sabes que te voy a ayudar. Siento yo que es la manera de escribir el Good Morning diario, pues sería como, déjame saludarla, todo esto, y se volvió como una costumbre donde llego como que yo no lo tengo que hacer, pero lo estoy haciendo, ¿no? ¿No crees? ¿O no te acuerdas? No, no me ¿No te acuerdo. acuerdas? Él ya sabía eso antes de yo irme para Florida. Sí, porque hubo un beso entre medio, yo no le voy a dar un beso ya, aquí. ya desde que me fui para Florida ya él estaba ahí que... Ay. Viste que yo no soy el único que de esto, que no me Ya, acuerdo las te cosas. salvó. Te salvó. Regresas de Puerto Rico. ¿Y qué sigue después? ¿Qué pasó? Una Ahí semana ya después. empezaron oficial o No. No. todavía. Vamos a darle el salto a donde durante ese tiempo siguieron hablando y toda la vuelta. Yeah. ¿Dónde empezó el momento donde dijeron, vamos a empezarlo? Porque esto me parece, ¿será que en el 2022 todavía se pregunta? ¿Tú crees que todavía se pregunta Ay, no me él? acuerdo todavía. No, porque tú no me preguntaste. Yo no creo, yo no creo que de esto, Ni yo en no el creo que... 2011, porque tú no me preguntaste. Yo creo que yo creo desde a mucho tiempo. Ustedes se preguntaron, ¿quieres ser mi Él me novia? preguntó. Hey, pero Viste, este no me Flow, preguntó a en mí. Puerto Rico tenemos una costumbre de que vamos a mandarle una cartita, mira que Valentina dice que sí o no y tú tienes que Oh, ya circular. vi. ¿Fue ese flow así o fue como No. que quieres ser mi novia? O es como que mira, ya nos besamos, vamos a ser novios o qué? Pues esa fui yo, la You última. know, porque yo no, como te dije antes, yo no se la quería poner fácil. Porque yo sabía lo de la relación. Si yo no quería, él no me va a usar para olvidarlo or something. So, nosotros duramos 3 meses. 3 meses hablando. Hablando. Sí, no empezábamos mucho, pero no era nada oficial. Oh, Era ok, como ok. just talking. Y en 1 de agosto, él me preguntó para ser novia. Diablo, ¿por qué las mujeres tienen tantos detalles en una relación? ¿Y quieres saber cómo? Pero, ¿Tú sabes? ajá, ¿cómo? Yo soy bien adicta a la Nutella. Yo me puedo comer una Nutella like this big y no dura una semana. Ok. O sea, me compré una Nutella y escribí una carta y puso como que si yo lo voy a amar a él como yo amo la Nutella. Y me puso que si quería. ¡Ay, qué lindo! ¿Y que tú le contestaste? Que sí, y lo besé. Pues si es Nutella. Le diste por donde le gusta, ¿sí o no? Matthew, ¿qué es lo más que te gusta de tu pareja? Nada. Puñete, ¿y por qué mierda están juntos? ¿Qué es la cosa más linda que tiene tu pareja? Físico, Emocional. Personalidad. personalidad, su forma de ser muy bonita. Ah, Y tú, Zoe, ¿qué es algo que a ti te encanta de Matthew desde el primer año hasta ahora? Algo que tú digas, "Acho, todavía tú me matas". y física también. Por ejemplo, a mí, por Física ejemplo. también, física también. Es físico, ¿verdad? No, pues, por ejemplo, yo me vestí así hoy. Hacen como esta camisa tenía polvo, yo le tuve que hacer así para ponérmela. Y salí Valentina y dice, uy, qué sexy. Como que ahí en la vestimenta, Valentina, yo puedo matar a Valentina con la vestimenta, por lo que vi hoy. I mean,
Algo que me encanta es el pelo. El pelo. Que él lo tenía más largo. Él lo Cuando tenía más largo. Él se lo cortó, no le hablé como por 2 días. But, I don't know, la manera que él me trata y siempre, like, tiene the right words en los... ¿Detallista o no detallista? Yeah, detallista. Detallista y siempre tiene las palabras correctas en los momentos, you know. Ok. Por la información que yo tengo aquí, ustedes se fueron a vivir juntos ya siendo ya oficial, joven todavía, a los 20 años, ¿no? So, todavía no son mayores de... O sea, ustedes se fueron a vivir juntos primero que tomarse una cerveza en un liquor store o comprar cerveza en un liquor store. Yep. Sí. ¿Cuál fue, los dos la pueden contestar, o uno de los dos, cuál fue el momento, explícanos ahí con los detalles que pueda, que hizo que, tú sabes, es hora siento que ya vamos a estar juntos, porque primero están jóvenes y segundo, irse a vivir juntos en pareja no es lo mismo que visitar a alguien, es una decisión fuerte. Entonces, ¿cuál fue el momento que tú dijiste, pum, esto es lo que vamos a hacer porque ya estamos preparados? To be honest, yo no voy a decir que estábamos preparados, Yeah. porque era una decisión que siempre lo hablábamos y nunca dimos el paso. Ok. Pero después llegamos a un momento donde, like, yo me quedaba mucho en la casa de él. Y él se quedaba de vez en cuando en la casa, like, buscábamos hasta hoteles and everything para estar juntos. O sea, llegó un momento como que ya estábamos como que, ok, vamos a tomar nuestras responsabilidades. Él quería, like, bueno, los dos queríamos, you know, like, I don't know, no sé cómo explicarlo, pero saber como, like, Ya como que el amor está en ese nivel donde se siente seguro de que esto ya, va a like, ser para mucho tiempo. ajá, ya estábamos como que, ok, esto, you know, ya vamos a tomar nuestras responsabilidades, vamos a darle este paso. Y lo hablamos muchas veces y hasta el día que nos mudábamos teníamos No, miedo de pues, hacerlo. eso es algo muy interesante. Me Pero- gusta que hables de eso aquí porque obviamente si tú te pones a analizar una relación cercana a esa edad, todavía están en otro cuento, ¿me entiendes? O está el inteligente que tiene otros planes de esto, que el cual es un tema que vamos a tocar ahora porque tú fuiste a la universidad y estás estudiando en lo que estudias, estás trabajando en lo que estudiaste. Pero hay chamaquitos en ese momento que lo que quieren es jodera y todo eso. Y ustedes dijeron, no, esto es lo que vamos a hacer. Y si vamos a joder, vamos a hacer juntos porque vamos a compartir un hogar juntos. Tomar la decisión de irse a vivir juntos, ¿afectó estudios? ¿Terminaron estudios? ¿Cómo fue eso? No, pues mira, nosotros al principio Ajá. el miedo era no poder pagar los biles, no tener chavos para nosotros, no poder salir, que todo fuera trabajar y el dinero fuera para los biles. Ese era el miedo. Pero para mí eso yo Del creo que es principio. un miedo bien general. Yo creo que hasta a la edad que tú decidas vivir sola, No, pero si los dos trabajan, no. Sí, pero por eso, entre adultos y niños, me gusta que en ese momento pensaban bien maduramente, porque Yeah. creo que hasta un adulto, el miedo sería, diablo, ¿y si puedo pagarle eso? Ya, ese era el miedo más grande. Pero, like, yo creo que esto va a sonar más como consejo que con eso, pero sí, like, Sí, háblale ahí a la gente. si tienen una relación buena y tienen buena comunicación y antes de tomar la decisión, ustedes están seguros que se van a ayudar, que va a ser un 50-50, like, nunca van a struggle. No van a caer, no van No, yeah. a de esto. Y obviamente han tenido cosas, algún evento bad trip, se puede decir, como un evento malo, no tan solo en ese proceso, en lo largo desde que se conocen hasta que se van a vivir juntos, hubo un bad trip, algo que tú dices, diablo, pum, contame la historia, porque, ok, la gente le gusta el romantiqueo, qué lindo se ven juntos, pero también está el morbo. A la gente le gusta Yeah. conocer las cosas malas. Existe una cosa bien más, no, lo que puedan contar, que ustedes dijeron, diablo, hubo una pelea fuerte. ¿Cuál fue un evento así, de pelea que ustedes tuvieron durante ese tiempo? I mean, nosotros no, like, no todo es color de rosa, no vamos a decir que de que nos mudamos, everything is perfect. Pero en estos 3 años, gracias a Dios, no hemos tenido una pelea donde yo diga, tú vas a dormir en la sala o yo me voy para casa de mami o... Bueno, irme para casa de mi mamá o el que se vaya para casa de su mamá, yo siento que es inmaduro. Ajá. Pero no hemos llegado a ese punto que yo diga, tú vete para la sala, déjame sola. Like, nosotros peleamos
podemos estar sin hablarnos como 2 horas y en esas 2 horas... ¿Quién es, en la mayoría de las peleas, quién es el primero que se acerca al otro? Él. ¿O el que se acerca es el que tiene la culpa o siempre él? Siempre soy yo. No, pero a veces, No, porque- a veces cuando yo sé que fue mi culpa, yo voy, pero a veces, la mayoría del tiempo es él. No, pues a mí aquí es un 99.9%, 99.9%. Valentina hace algo y yo me creo el macho. Yo no voy a hablar hasta que me habla. Hacho, no, me toca hablar. Si no me quedo dormido sin que me hablen. Ya, Y yo lo he tratado, yo digo, ok, me voy a quedar, yo duermo tranquilo hoy, me quedo viendo. El otro día yo dije, hoy me va a hablar. Nacho, me toca hablar, si no, Nacho. Te devuelvo No, a hablar. nosotros tenemos algo que no sé si cambia en un futuro, porque 3 años suena mucho, pero pues no es tanto. Es Eso que es mucho, créeme que es mucho tiempo. En el Es 2022, una relación que haya empezado joven y ya lleva por 3 años, creo que es bastante. ya, pero algo que tenemos los dos. O sea, yo sé que eres el que siempre va y no pide perdón, pero trata de arreglar las cosas, pero algo que tenemos es que siempre que tenemos una discusión o algo, nunca duramos más de un día sin hablarnos. Siempre hablamos las cosas, quizás no a la misma hora, pero maybe 2 o 3 horas después, pero tratamos de resolverlo el mismo día. Pues eso está bueno. Yeah. Alito, más años, más aumenta ese tiempo, yo creo. No, mentira. I mean, Ojalá que no. sé, that's why I said. Se ven a futuro, tú sabes, ya ustedes tienen, creo que eso es algo bien impredecible, porque, ojo, los dos obviamente creo que tienen en cuenta que empezaron joven, maduraron juntos, y lo que maduraron fue lo que ustedes los dos aprendieron juntos, empezaron a vivir jóvenes, se sienten que son capaces de que ya ustedes se quedan. Ya se ven en un largo... no te voy a decir que hasta la muerte porque algo que es impredecible, pero se ven en un largo tiempo, largo, se ven 10 años más juntos, 20 años más juntos. Lo más probable sí, porque me acabaste de decir que no han tenido un episodio malo. Todavía no ya. Se ven bien en un futuro, eso es muy bueno. ¿Qué le pudieras decir a la gente que está empezando una relación o que tiene una relación joven como ustedes, que están empezando ahora? Creo que es algo que ellos deberían escuchar porque casi siempre, obviamente en tu edad, están en la jodera. ¿Qué consejo tú le puedes dar a una relación joven ahora mismo? I mean, ¿Cuál es la llave que tú creas que es la llave de que si quieres Comunicación. algo, comunicación? comunicación en todo momento, comunicación, que los dos se apoyen, que los dos tengan la misma página. Porque, como nosotros tenemos los mismos planes. Ahí tenemos nuestros planes en la vida, pero como digamos que yo estudie y quiera quedarse, trabajando en McDonald's. No es que McDonald's sea un trabajo malo, pero si yo estoy construyendo un futuro, la otra persona también tiene que Tiene que construir un estar futuro. bien motivado. Pero en caso mío, o sea, yo sí tengo el trabajo trabajito, pero en el lado de él tiene muchas cosas. Él quiere tener su negocio. Él Ay, quiere tengo aquí, tener- by the way, tengo aquí un dato que me está diciendo que él está estudiando diseño o está planeando hacer un diseño de ropa, creo. Ajá, tiene su ropa. O sea, así Y que esperen siempre- pronto la jopita de Matthew. ¿Cómo se llama ¿Tiene el nombre o todavía? Se llama Vivo o Muerto. Vivo o muerto, va a venir unas camisitas, yo las vi, vi el logo y vi el proceso que está pasando y es bastante interesante, lo van a ver por aquí prontito. Ya, pero eso Sí. es todo, ¿verdad? Comunicación, que tengan la misma página. Los dos necesitan poner un 50-50. Yeah, yo creo que un Siempre. 50-50. Y créeme, cuando tengas 12, yo le pido a esta como un 70 yo, porque ya, no, mentira, no, sí es muy importante ese 50-50. Que confíen uno a los otros. Creo que en el caso mío, lo que yo siempre le aconsejo a la gente aquí del canal, la gente linda que nos sigue, by the way, si llegaste hasta este momento, suscríbete y dale al botón de la campanita. Siempre les recomiendo abrirse con tu pareja en sentido de traten de llevar una amistad. Creo que el problema de una relación es que cuando se están conociendo, están en modo amistad, ¿no? Cuando empiezan a ser novios, tiende a haber un cambio. Como que la amistad la echan por un lado porque ya no somos panas y empieza a haber como este cambio de romantiqueo, de habladuría, que está cool y todo, pero echan por un lado la bacanería de la amistad, el son de full. ¿Cómo? Eso depende.
Porque Sí. sabes que entre nosotros desde que nos conocimos ha sido las dos. Like, Rom- nosotros podemos estar una hora Romántico, ya. dándonos cariño y la otra hora matándonos. Sí, porque- Y nosotros no es de que baby, I love you all day. Nosotros hasta nos burlamos de los dos. No, Nos decimos siempre- cosas. Ajá, no, y siempre le digo y a ustedes como consejo, yo creo que ustedes están claros de lo de ustedes, mantengan esa amistad, hablen, porque la meta que me propuse, en mi caso con Valentina, es, yo quiero llegar al nivel donde tú me puedas contar a mí lo que tú le comentarías a una amiga, porque casi siempre uno tiene esa persona donde se desahoga, ¿no? Y logramos llegar en ese momento que yo no necesito un mejor amigo para decirle algo malo de Valentina. Yo voy a donde Valentina y tenemos esa confianza de hablar y de resolver cualquier situación y ella tiene lo mismo. So, ¿cuál sería cool? ¿Siguen igual de activos sexualmente como en el principio? Sí, son jóvenes. Contéstame tú, Martio. ¿Ha cambiado algo desde el principio hasta ahora? Del 1 al 10, cuéntame un 10. O si hay más de 10, ¿qué ha aumentado? ¿A una de 10? Un 10. Del 1 al 10. Del 1 al 10, del 1 al 10. 10. Uy, están calientes, están calientes, están calientes. Oye, si quieres cortamos esto, pero chécate. No han tenido un lugar bien exótico que hayan hecho, que, un bad trip o algo que haya pasado. Un momento que tú digas, no, que me pillaron. Un momento que digas, ya, estamos bien locos. No nos han pillado. Un lugar, carro, un sitio público, en el pasillo de la casa, en el baño de casa de la mamá de... un lugar. Yo no sé. No tengan miedo, comenta la vuelta. Mira, yo le voy a dar mi ejemplo. Yo tengo varios, porque yo tengo una relación de 12, de camino al casino. ¿Qué más? El cajo de ustedes está bien grande, pero mi cajo es demasiado chiquito, no sirve. Por el camino, no manejando, afuera, adentro, en la casa, en la casa del vecino, en todos lados. I mean, nosotros nos gusta experimentar. So, Un lugar específico. No tienen que entrar en detalle. Un lugar que tú digas, pum, cajo, hotel, fuera del hotel. ¿Lo han hecho en una piscina? No, nosotros hicimos un podcast donde tocamos ese tema de la piscina. Y yo dije, es que yo siento que si yo estoy ahí en ese momento de penetración y Valentina se tira un gas, la agua que se mete a través de los canales va a subir y va a sacar la cara. So, Hemos planeado, pero no. tenemos una lista. Anyway, también quiero que les cuente a usted una historia en donde el maravilloso Kenny participó y fue en un momento donde tuvimos una conversación erótica de qué tienen que hacer, qué no, y le sugerí que fueran a una tienda pornito, una tienda donde venden juguetitos sexuales y chequen la vuelta. Coméntanos cómo fue esa experiencia para ustedes, qué hicieron, entraron, cómo la pasaron. Nosotros dos estamos nerviosos cuando entramos. Se que pégate un poquito más el micrófono. Espérate más. ¿Ah? Qué closer. Que nosotros dos, cuando entramos, nosotros dos estábamos nerviosos. ¿Estaban nerviosos? Sí. Nosotros tuvimos como que 20 minutos en el parking antes de entrar. Hey. Sí. Pero compraron algo, experimentaron, ¿no? Yeah. Compramos como... Nosotros dos fuimos cosas, dos veces. dos cosas. La primera vez compramos una y después volvimos como la semana después. Sí. Ok, ya está cool. No, nosotros, ¿hacen cuánto nos vamos? Ya Llevamos hace mucho tiempo que no tiempo, vamos. Vamos a I ver. mean, Hoy, una vez fue con Joe. fuiste con fue. yo. No, pero cuéntame la historia, ¿por qué fuiste? Ese era el primer viaje de nosotros a Boston. Dile. Yo quería comprar... pregunté a Joe si él sabía una tienda de cosas así. Ajá. Y él dijo que sí. Y le pregunté, ¿dónde está? Él dijo, en Orange, se llama VIP. VIP. Y yo estaba con Joe y Eric. ¿Tú Otro sabes? amigo. Oh, Eric, ya. Sí. Ajá. So, nosotros dos entramos y dos mujeres estaban ahí y preguntamos si los tres estamos juntos y nosotros estamos buscando algo para usar. Y yo dijo, estoy buscando algo para hacer Peggy. Ajá, Peggy. ¿Qué es eso? Peggy. ¿Qué es el ¿Qué Peggy? Peggy? ¿Qué es eso? Explica. Algo que Que te tú queda pones así pegado. y tienes un bicho. Oh, ya, la cogeíta esa.
cogerita, está el teléfono. La cogerita esa que tiene la de esto. Ah, Ajá. ¿Y ¿de lo qué? experimentaste con Joe o no? No. 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 No, Él yo- quería... Es que yo pregunto a uno de los muchachos que estaba ahí Ajá. y yo y Eric estaba diciendo, este cabrón. No, diablo, no, pues yo te voy a contar mi primera historia. Yo fui para allá, compré un dildo que vibre. Pues, vamos a experimentar. Pero tiene que ser más chiquito que el mío, porque yo no voy a hacer. Yo no me voy a intimidar ahí, como que si hay un momento que hay uno más grande que el mío, yo no lo dejo que lo use, porque sí me cambia por el dildo. Anyway, compramos uno y mi experiencia fue tan vergonzosa, ¿sabes por qué? Porque no sabía cómo fue. Yo fui a pagar, le hago la fila, mira, voy a comprar esto. Y la tipa abre, se le pone batería, lo prueba, y yo, diablo, esa mierda está vibrando, la tipa lo está así agajando, y yo, diablo. Y lo más cabrón, que el que lo compré fui yo y el que lo pagó fui yo. Valentina, yo creo que tú estás en el cajo, ¿verdad? Yo hice toda esa vuelta solo. Todo eso, salí de una tienda de juguetes sexuales con un dildo. Y me atendió una muchacha, ya tú sabes que esa tipa va a pensar, ya, pobrecito ano del Eso pan. fue él. No, y lo de la crema, lo del aceite. Oh, sí, también tuvimos un battery con un aceite, compramos un aceite que le calentó todo el sistema Oh my God, eso fue físico bien. a Valentina por fuego. Eso fue un battery que No, pero ocurrimos. él no terminó la historia. Él fue con la idea porque era... No fue la primera vez que nos quedamos en hotel, pero era la primera vez que íbamos a estar una semana juntos, quedándonos juntos. So, él fue a comprar algo que yo nunca lo vi, actually. Porque él estaba bien excited, fue a comprarlo y todo, y se lo olvidó. So, yo nunca sé qué compró, Qué ni clase. para qué, ni Fue- nada. Y después me lo dijo allá. Fue handcuffs. Oh, los hamsters. Sí. Ok. Ah, yo te dije a ti un día que te iba a bajar. Ay, donde me amarre, lo amarro yo. Qué chévere que estén bien, qué chévere que tengan un futuro. ¿Qué piensan hacer más adelante? ¿Cuál es la segunda meta de ustedes? Ya yo sé que Matthew está en la vuelta de las camisas. ¿Y cuál es la meta que tienen? ¿Cuál es el próximo paso de ustedes como pareja? ¿Qué van a hacer? Escuché que se van a Florida ya mismo. ¿Qué sitio quieren ir en específico en un futuro? O ¿cuál es el lugar favorito que ustedes quisieran ir en algún momento? Por ejemplo, a mí, mi sueño es ir a Alaska, conocer Alaska. ¿Qué lugar en específico les gustaría conocer? Pues nosotros tenemos una lista. Y el goal de nosotros es que esa lista tenga un green checkmark para cada lugar que visitemos. Y nosotros tenemos algo donde un año yo escojo para dónde ir y un año él escoge para dónde ir. Ah, So, ya. eso es lo que... Son mucha trampa. Yo voy a ser yo piedra, papel o tijera y gano. Y si gano 7 veces, yo. Y viajar, si Dios quiere comprar un apartamento, que ahora tenemos esa en la mente. Claro que sí. Comprar nuestros dream car, si se Oh, da sí, también. Lexus Um, IS 500, 300. Hijo no es algo que está en la lista todavía. Uno puede cambiar en un futuro, pero ahora mismo no. No lo hemos hablado. Y lo bueno es que los dos estamos en la misma página. No es que yo no quiera y él sí, o él no quiere y yo sí. Los dos estamos en que no. Escuchen, Por el gente, momento. escuchen, aprendan. Eso es lo más que me gusta de ustedes. Me encanta ¿cómo se dice? Seteado, como que tienen todo ya bien Claro, claro. cómodamente claro. Me encanta que tengan futuro todo el tiempo, no sigan en esa. Si quieren hablar de sitio donde puedan hacer, yo tengo un libro ahí que se llama Everywhere You Wanna Be. ¿Algo más que le quieras preguntar? ¿No hay algo que quieras saber de aquí? Porque es que No, el ya problema, a mí me da sabemos miedo todo. con Valentina, porque Valentina coge esto y me lo tira detrás de cámara. No, mi ya, gente, ya. espero que les guste. Ahora, antes de irme, yo quiero terminar esto con una verdadera broma para que este podcast ya ha estado automáticamente el mejor podcast que está en el canal. Se atreven a hacer una broma con nosotros. Yeah. Yo quiero, a Zoé. Vamos a poner a prueba a Zoé. Pero yo quiero que tú llames a la mamá de Matthew, ¿verdad? A tu mamá. Tu mamá es nice, ¿verdad que sí? Es cool. Sí. Yo quiero que tú la llames y vamos a confirmar qué tan cool es. Si ella es la verdadera cool, va a cubrir a Matthew. Si no es tan cool, pues se jodió Matthew. Tú la vas a llamar, chécate. La vas a llamar y le vas a decir, oye, ¿cómo ella se llama? Glorimar.
Glorimar, cuando hagas esto, era una broma aquí de Kenny Valen TV. Tú vas a decir, Glorimar, mira, yo me levanté ahora. Matthew me dijo que iba a estar ahí, a ver si me lo pone un momento que el teléfono sale apagado. Okay. Y si ella te dice que no está, tú coges y le dices, no, es que es raro, porque él me dijo que iba a estar ahí, que lo llamara y todo, a ver cómo ella va a contestar. Okay. Y después la cuelga, la deja. Y pues está bien, deja ver si me llama. Y que se entere de la broma aquí con el canal. Okay. ¿Estás ready? Dale, ponla a ver. Mi gente, esto fue improvisado aquí. Vamos a ver si funciona. Hello. Hello. Ajá. Una pregunta. ¿Mateo está en tu casa? ¿Mateo? No. Oh, porque yo no me sentía bien y me quedé dormida. Y él me dijo que iba a ir un momento a tu casa, pero no me coge el teléfono ahora. So, no sé. Oh my God. Déjame Do you yo. want to store? ¿Cómo? ¿Vamos por la tienda? No sé, él me dijo que iba para tu casa y ya ha pasado como 1 hora o 2 horas por ahí. Oh my God. Deja yo intento llamarlo otra vez. Okay. Ok. Okay, bye. Oh my God. Diablo, esa mamá tuya, te quiere, Zoe, te quiere, estás jodido, no cuentes con tu mamá. Oye, fue una broma, no cada persona. Lo más probable te va a llamar ahora, tío, ¿verdad que sí? Estés pendiente. Pero ella no se va a quedar nada más. Ahora, yo conozco, obviamente, Zoe es mi hermana, mi Mai. Mi Mai, yo sé que lo último que ella va a esperar es que Zoe esté embarazada. Tú vas a llamar a la mami ahora, pero seria, como preocupada, porque si te ríes, ella va a saber que estás jodiendo. Vas a llamarle y le vas a decir, mami, estoy preñada, no sé qué hacer. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué si esto? A ver qué te dicen. Oh my God. ¿Te atreves? Yeah, I'm calling already. Vaya. Mierda, esto está caliente, mi gente. Llora. How are you today? Mami, ¿Ah? ¿tú estás sola? ¿Ah? ¿Tú estás sola? ¿Qué? ¿Tú estás sola? ¿Por qué? Oh, pues quería hablar contigo rápido. Dime. Tú sabes que yo te dije que me había llegado el periodo y qué sé yo la semana pasada. Ajá. Pues no me había llegado. Y yo me hice una prueba ¿Cómo? que no me había llegado. Yo nada más lo dije para, tú sabes. Entonces, pero yo me hice una prueba hoy y salió positivo. Y no sé por qué, porque yo estoy con las pastillas. ¿Cómo es? Ok, yo me hice una prueba hoy. Ajá. Porque tú sabes que yo estoy con la pastilla y con la pastilla tú siempre, tú sabes, el periodo te llega. Ujú. Pero no me ha llegado y yo me hice una prueba hoy y salió positivo. Pero yo no le he dicho nada a Mateo ni a nadie todavía. Sí. Ujú. Y yo no sé qué hacer. Y tú estás yendo al gym así. Es que yo me enteré hoy porque me decidí a hacérmela porque ya terminé la semana donde tú te tomas las pastillas para que te llegue, ya se me terminó y nunca caí. Por eso me hice la prueba hoy. ¿Y tú estás perdiendo pastillas? Ya, porque No, no. Párala. No te bebas eso. dame un momento, yo te llamo ahora. ¿Ah? Dame un momento, yo te llamo ahora. Diablo, qué revolú se va a formar. Bueno, ya con esto vamos a combinar. Ya les dejé, no han tenido Bastri, ahora van a tener verdadero Bastri. Pienso que tu mami te va a coger con la cojea cuando te vea. Y mami va a decir, yo pensé que iba a ser Mi mamá. mamá me llamó. Ya la llamo. Bueno, mi gente, espero que les haya gustado esta entrevista, quedó cabrona. ¿Qué tú piensas? Si quieren otra entrevista, Que reaccionó bien, a mí me iban a demandar y todo. oye, algo más que quieran Ella decir. estaba más preocupada porque yo estaba siguiendo tomándome la pastilla. Algo más que quieran decir, que quieran comentarle a la gente. Gracias por venir, gracias por compartir tu historia, los buenos momentos. Espero les sirva de ayuda a ustedes y que tengan una vida juntos entera, jurado. Les deseo lo mejor. Están llamando. Espérate, no. Esa soy yo.
Ya, comparte las redes sociales si quieres ir con la gente. Soy Alice en todos lados. Y Mateo en el Nacha. ¿Cuál es tu Nacha? I got hacked. El Instagram está hackeado. ¿Cuáles son tus redes sociales? Mira esos papelitos. ¿Cuáles son tus redes sociales? Rayita abajo, Valen TV, rayita abajo. Y en todos lados como Kenny Valen TV, en Instagram, Facebook, suscríbase al canal, dale el botón a la campanita. Y en mis redes son Kenny el Inconforme en todos lados. Sígame, suscríbete al canal. Van a haber muchos premios más adelante, más entrevistas. ¿Quieren la segunda parte? Esta gente lleva 3 años, le podemos hacer la segunda parte. ¿Quieren saber más cosas calientes? En los comentarios venimos, los traemos y le hacemos las verdaderas preguntas otra vez. Y siempre Siempre feliz. Comunicación, apoyo, 50-50. Y lo mejor del mundo es siempre feliz, nunca triste. ¡Nos fuimos!